Una vez más, querido anciano y anciana, te extiendo una cordial bienvenida a nuestros seminarios de educación continua. Es una bendición compartir contigo algunos tips para que podamos crecer en la fe y podamos fortalecer nuestro liderazgo. Quiero recordarte también que este próximo sábado, 17 de febrero, tendremos nuestra certificación a nivel de toda la división interamericana. Sábado 17 de febrero a las 3 de la tarde. Estaremos compartiendo el enlace para que puedas conectarte y juntos nos podamos certificar de estos importantes seminarios. Muy bien, vamos entonces al tema para hoy. Hoy estaremos hablando un poco acerca de cuál es el propósito de nuestra vida en Dios. Este es el cuarto desafío que tendremos en nuestra jornada de estos seminarios. Cuando la carne domina, existe la exaltación y la arrogancia humana, pero cuando el Espíritu de Cristo reina, se manifiestan tres cosas: la humildad, la compasión y el amor. En este cuarto desafío vamos a descubrir cuál es el propósito de nuestra vida en Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a hablar un poco acerca del servicio por amor. Este cuarto desafío nos conduce a vivir como Jesús. Recuerda, ser como Jesús y vivir como Jesús es una obra que no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios y de Cristo en nuestras vidas. Solo Cristo puede producir en nosotros ese parecimiento a Él. Nosotros no podemos, como seres humanos, no podemos hacer esta obra. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Así que nuestra dependencia de Dios es muy importante para poder crecer y ser fortalecidos. Jesús mismo lo dijo también: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este cuarto desafío nos invita a vivir como Jesús. Y vivir como Jesús es servir como Jesús. Es interesante cómo Jesús vino a esta tierra para ofrendar su vida, para servir. Su vida fue una vida de servicio. La pregunta que ahora nos toca abordar en esta nueva etapa es: ¿qué significa vivir con Jesús? El que no vive para servir, no sirve para vivir. El placer de servir. Toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la primera piedra o la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Dios nos invita para que podamos servir. Hay una alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho. Si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender, que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan, pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios: ordenar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel que critica es el que destruye. Tú sé el que sirve. El servir no es una faena de seres inferiores. Dios que da el fruto y la luz sirve. Pudiera llamarse así: el que sirve. Ese es nuestro Dios y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día: ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Esto fue escrito por Gabriela Mistral. ¿Cuán importantes son estas palabras en nuestra vida? Dios nos llama para que como líderes también aprendamos a servir. Cristo dijo a sus discípulos: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12:26. Importante, importante servir. ¿Pero qué significa servir? Cuando hablamos de un servicio, no estamos haciendo referencia a una posición, cargos o responsabilidades. Hay algunas personas que relacionan el servicio con la posición. Por esta razón, ellos no sirven si no tienen una posición. Sin embargo, la Escritura no relaciona el servicio con la posición. Dios nos llamó a servir, no importa que tengamos o no una posición. Y esta debe ser la comprensión del discípulo de Cristo. La iglesia debe saber esto, los hermanos deben saber esto, que la posición a mí no me faculta para servir. No importa si tengo o no tengo cargos en la iglesia, mi deber como hijo de Dios es servir. Y vemos algunos ejemplos en la Biblia. María Magdalena es uno de ellos. Ella no tenía ninguna posición importante, pero la escritura muestra cómo ella estuvo dispuesta y estuvo siempre lista para servir de diferentes maneras y formas al Señor Jesucristo. Aún después de que Jesús muriera, ella estuvo siempre allí, ocupando un lugar importante en el servicio a Cristo. Notas, no importa quién seas tú,
pero tienes un lugar para servir en el reino de Dios. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia son los discípulos. Ellos insistieron en que se nombrara alguno para estar sentado a la derecha o a la izquierda, pero Jesús nunca lo hizo. Ellos siempre cumplieron la tarea de servir, no porque tenían una posición, sino porque Cristo los invitaba a hacerlo. Por esta razón, no es extraño que la Escritura muestra cómo los discípulos atendieron a miles repartiendo los panes y los peces. Luego recogieron los pedazos sobrantes, buscaron un pollino y arreglaron también el aposento. El servicio es parte del discipulado verdadero y representa el modelo que Cristo les enseñó cuando estuvo en esta tierra. Importante servir, muy importante dedicarnos a los demás. Elena de White escribió: el que estará más cerca de Cristo será el que en la tierra haya bebido más hondamente del espíritu de su amor desinteresado. Amor que no hace sin razón, que no se ensancha, que no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. 1 Corintios 3, 4 y 5. Amor que mueve al discípulo como movía al Señor a dar todo, a vivir, trabajar y sacrificarse, aún hasta la muerte, para dar o para la salvación de la humanidad. Desde a toda la gente, página 504. Cristo dijo a sus discípulos: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Dios nos llama para que seamos servidores. ¿Qué debe suceder como resultado de esta verdad? En este sentido, cada miembro está llamado a buscar un ministerio en el cual pueda dedicar sus dones y talentos para el servicio y cumplir así el llamado de poner en práctica el método de Cristo. ¿Por qué? Porque solo el método de Cristo permitirá éxito en alcanzar al pueblo. El Salvador trataba con los hombres como alguien que deseaba hacerles bien, mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: seguidme. Servicio Cristiano, página 149. Entonces vemos cómo Jesús usaba ese método para acercarse a las personas y difícilmente las personas rechazaban luego una invitación a seguirlo. ¿Por qué? Porque Jesús había servido. Y cuando servimos, hermanos, hay una gran bendición. ¿Qué significa un ministerio? Mirar las necesidades, ser movido a la acción. El ministerio es permanente y no es algo puramente temporal o espasmódico. El que tiene un ministerio vive ese ministerio. El que sirve, siempre está sirviendo. Es un estilo de vida que no depende de una fecha, de un lema, de un programa, un propósito institucional, sino que depende de una experiencia personal, de ser las manos, los ojos y los pies de Jesús en esta tierra. Eso es lo que somos ahora. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? El propósito deberá ser servir a Dios mientras servimos al prójimo. Este mundo necesita hombres y mujeres que sirvan. Y tú, querido anciano y anciana, has sido llamado para servir. Esa es nuestra misión en esta tierra. Jesús dijo en Mateo 25:40: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El gran derramamiento del Espíritu de Dios, dijo Elena de White, que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, no sobrevendrá hasta que tengamos un pueblo esclarecido que sepa por experiencia lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho derramando su Espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la parte más grande de la iglesia no trabaja juntamente con Dios. Nuestra iglesia está experimentando esto. Nuestra iglesia está dedicada a servir o está esperando que les sirvan. Como líderes somos llamados a servir, pero también llevar a la iglesia a esa experiencia de servir, de ayudar a los demás. ¿Cuáles tres ministerios son importantes en cada iglesia? El ministerio de la asistencia a la salud física, mental y espiritual. También el ministerio del fortalecimiento del hogar, matrimonios e hijos. Por supuesto que también el ministerio del fortalecimiento de las finanzas y ayuda al necesitado. Estos tres ministerios son importantes en nuestra congregación. Y en todos los departamentos que han sido nombrados, ahí encontramos estos tres ministerios. Así que necesitamos involucrarnos para que sea una realidad en nuestras iglesias. Es muy importante que como líderes dependamos de Dios y sintamos y pidamos ese deseo al Señor de servir, que pidamos al Señor las ganas de servir a los demás, de servir a la iglesia, de hacer todo por amor, que no solamente cuando me toca yo hago las cosas, sino que esté siempre dispuesto para servir. Esto será de gran bendición. Por eso hoy quiero invitarte a que le pidamos a nuestro Dios para que Él nos ayude a ser servidores, que nuestros hermanos nos tengan como servidores de ellos y que podamos atender sus necesidades. Muchos llegarán, nos llamarán, enviarán un mensaje pidiendo oración o que los visitemos,
que conversemos con ellos o que los escuchemos. Apartemos tiempo para servir a nuestros hermanos. Apartemos tiempo para servir a nuestros vecinos o nuestra comunidad o cualquier persona que ocupe nuestra ayuda. Que como líderes de la iglesia podamos estar atentos a esas necesidades y poder así cumplir el ministerio que Dios nos ha dado. Oremos. Padre, gracias te damos porque nos permites servir en esta obra. Ayúdanos para tener ese espíritu de Cristo, de tal manera que podamos honrarte con nuestro servicio a tu iglesia. Bendice a cada anciano y anciana en nuestro distrito y ayúdanos, Señor, para siempre honrarte con lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén.